Qué bueno que esté con nosotros. Nos vamos a conversar un tema que a padres y madres de familia con hijos en la adolescencia deben escuchar. Si tiene alguna consulta, puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y a través de nuestro número de WhatsApp. Para ello está con nosotros el doctor Roberto Gómez Martínez. Él es máster en salud sexual y reproductiva, para conversar en nuestra sexualidad sobre el embarazo en adolescentes. ¿Es solamente la niña la que debe seguir recomendaciones? ¿Qué pasa con los varoncitos? Todo eso el doctor nos lo va a indicar. Bienvenido, qué grato que nos acompañe. Buenos días, muchas gracias siempre por recibirme cada viernes aquí en su hogar. Doctor, a veces nosotros decimos el niño o la niña está en la edad de la locura y empieza, ¿verdad?, un sinnúmero de situaciones que quieren descubrir el mundo. Y desafortunadamente todo tiene consecuencias. Hablemos del embarazo en la adolescencia. Sí, bueno, como usted dijo, una palabra muy interesante, consecuencia. Cuando una niña o un niño inicia vida sexual a temprana edad, ellos tienen la responsabilidad de pensar en qué va a ocurrir. No es solamente vivir el momento, sino que ese momento puede tener consecuencias. La semana o en días anteriores hemos hablado sobre todas estas situaciones, enfermedades, pero una de las complicaciones, por llamarlo de alguna forma, sí, porque les complica la vida al adolescente, es el embarazo. El embarazo, como consecuencia de una relación no planificada o una relación no protegida, a su vez trae más consecuencias. Consecuencias en su salud, consecuencias en su futuro, porque tiene que dejar de estudiar, porque no hay apoyo familiar, etc. Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de consecuencias. Desde el momento del embarazo, la niña va a tener consecuencias sobre su salud, sobre la salud del niño que está creando, que está formándose en su vientre. Puede tener consecuencias sociales, familiares, económicas. Entonces, no es solamente el hecho de decir una niña o una adolescente embarazada, es todo lo que conlleva ese embarazo. Así es. Una niña que se embaraza tiene más probabilidades, por ejemplo, de tener complicaciones durante el embarazo que una mujer adulta. Sí, cuando hablamos de niña, doctor, ¿en qué rango de edad? Porque a veces dicen, no, ella tiene 16. En realidad no es niña. Bueno, la semana pasada nosotros hablamos sobre la edad de consentimiento del embarazo. Sí. Marquémonos ahí, porque hay clasificaciones que dice la UNICEF, por ejemplo, hasta dónde llega la niñez. Pero digamos que de 18 años para abajo podemos considerarla por la edad de consentimiento. Hablo específicamente de eso. Edad de consentimiento, 18 años hacia abajo. Antes de eso no tiene la capacidad, en teoría, de tomar decisiones sobre consentir o no una relación sexual. Correcto. ¿Y desde el punto de vista biológico, doctor? Bueno, es que también eso cambia, porque también daba un ejemplo la semana pasada, que nosotros conocemos a niñas de 13 años que parece que tienen 18. Así es, sí. ¿Ya? Entonces uno dice, sí puede, pero ¿hasta qué punto psicológicamente esta niña, porque sigue siendo una niña? Así es. Por muy grande, por muy alta, por muy hermosa que sea, sigue siendo una niña. Entonces, ¿hasta qué punto esta niña que ha desarrollado tiene la capacidad de consentir una relación sexual? Realmente no es coherente eso. Entonces, o puede ser que tengamos mujeres mayores, niñas adolescentes de 17, 18 años, que no han desarrollado físicamente, por genética, por desnutrición, por lo que sea. Entonces, eso son aspectos que uno siempre tiene que valorar en el caso de los embarazos de adolescentes. Doctor, fíjese que he escuchado conversaciones que decían, ¿por qué alterarse que si las niñas salen embarazadas? Si nuestros padres, nuestros abuelos también se casaron a temprana edad. Así es. Pero, ¿cuál es la diferencia de aquellos tiempos a esto? Porque también hay que analizar esa situación y no es que no hay que normalizar algo. No hay que normalizarlo, pero es que algo es importante. La continuidad de la historia familiar. No importa, yo tuve mis hijas a los 14 y no les pasó nada, gracias a Dios no les pasó nada, pero las estadísticas y la medicina demuestran que un adolescente tiene mayor probabilidad de una complicación médica. Puede tener aumentos de la presión arterial, puede tener anemia, malformaciones el bebé, de retardo del crecimiento. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿hay que normalizarlo? No hay que normalizarlo. ¿Cuál era la diferencia de antes? Que antes no había una educación que permitiera darles a conocer todas estas situaciones que dan problemas realmente al adolescente. Antes la expectativa
o las metas de vida eran diferentes también. Ok, igual que la alimentación, ¿no? Es que son cosas que influyen, son multifactoriales. Ya cuando hablamos de que, claro, la alimentación ahora es más accesible, tiene sus ventajas. Ok. Antes la desnutrición infantil o la desnutrición en general era más elevada a nivel de todos los países, no solamente en Nicaragua. Sí. En toda Latinoamérica eran unos niveles bajos de desnutrición y se hablaba pues como un problema de salud pública. Ahora ya no. Ahora es una malnutrición, ya cambió el término. ¿Por qué? Porque antes era una nutrición por falta de alimentos. Ahora hay alimentos, pero son de mala calidad. Okay. Son alimentos muy procesados y con muchos aditivos químicos. Entonces también eso afecta. ¿Por qué, doctor, continúa dándose el embarazo en la adolescencia? Porque dirán, nuevos tiempos, los tiempos son siempre similares, pero ¿por qué continúa? Si hay ahora se habla un poco mejor sobre la sexualidad. Antes era como prácticamente casi que un delito, era innombrable. Era un mito hablar de la sexualidad. Entonces, ¿por qué continúa eso? ¿Y qué deben las adolescentes, varones y mujeres, tener en cuenta? Pero es que lo que pasa es que tenemos también un acceso a una información que no siempre es la mejor. Hemos hablado en programas anteriores sobre la hipersexualización que ocurre en todos los medios y sobre todo en las redes sociales. El hecho de que mencionábamos la semana pasada, el hecho de que una niña tenga 20,000 likes y 50,000 seguidores, pero para lograr eso ella se expone. Y las fotos que sube no necesariamente son fotos estudiando, sino que son fotos con ropa muy sugestiva. No quiero decir que sea totalmente, qué sé yo, que esta niña esté mal. Está mal en el concepto de buscar ese tipo de validación que no es real. Así es. Entonces, cuando ella se expone públicamente en las redes sociales, también se puede exponer públicamente en la vida real. Porque la persona que la mira en la calle ya no valora de la misma forma a la persona que se ha expuesto en unas redes sociales a una persona que no se ha expuesto en las redes sociales. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. Bueno, por la edad no son niñas que se embarazan, es un tema de consentimiento, como bien lo decía usted, doctor. Antes de los 14 años también es violación y de 14 a 17 años es estupro, dicen por acá. Son parte, me imagino que es alguna persona que sabe de leyes. Dice otra persona, un embarazo en la adolescencia, en la mayoría de los casos, implica una relación sexual de un adolescente con un adulto. De ahí que se haya también, es uno de los lugares con mayor número de embarazos en la adolescente. Bueno, no sabemos los datos estadísticos, pero quizás usted nos indica esto si es real. Bueno, realmente la primera aseveración que hizo el televidente o la televidente, no sé, es la edad de consentimiento y las edades legales. Sí. Menor de 14 años siempre se considera violación, porque no es una persona, no es una... Bueno, es una niña que no tiene la posibilidad de dar un consentimiento. Y cuando digo la posibilidad, es que no tiene el conocimiento para aceptar lo que va a hacer, ni mucho menos para valorar las consecuencias. De 14 a 18 años se considera estupro. El estupro es un término legal, ya que determina que hay engaño para lograr una relación sexual. La otra cosa que mencionan es que el embarazo en el adolescente ocurre cuando un adulto engaña a una adolescente. Pues no necesariamente. Tristemente ocurre. Pero también hay relaciones entre jóvenes. Sí. Y lo cual es, bueno, en ambos casos es complicado, pero realmente cuando un adolescente embaraza a una adolescente, la responsabilidad es de ambos, pero las consecuencias, ¿quién las asume? Siempre, generalmente, es la mujer. Correcto. Muy buenos días, dice por acá. Excelente tema. ¿Cuáles son los principales riesgos de salud para una madre en la edad adolescente? Dice por acá. Bueno, en el caso específico del embarazo, ya he mencionado un par. Uno es la mayor probabilidad de tener lo que se llama preeclampsia, que son aumentos descontrolados de la presión arterial que pueden poner en riesgo su vida o la vida del bebé que está en gestación. La probabilidad de anemias, por ejemplo, la probabilidad de tener partos complicados, lo que se llama distóxicos. ¿Por qué? Porque su pelvis posiblemente no esté apta para permitir el paso del bebé a través de lo que llamamos el canal del parto. Sí. Entonces termina en una cesárea.
Correcto. La cesárea es un procedimiento quirúrgico. Y a veces dice la gente, no, yo prefiero que sea cesárea. Mire, voy a hacer una aclaración aquí. Cuando nosotros los médicos hablamos de puerperio, que es el periodo después del nacimiento del bebé, nosotros siempre decimos puerperio fisiológico o puerperio quirúrgico. Sí. Cuando es fisiológico es normal, o sea, un parto normal, transvaginal, el bebé nació y se utilizó el canal del parto. El bebé nació y es fisiológico. Cuando ya le quitamos el nombre fisiológico, quiere decir que no es normal. Y si una niña está embarazada y tiene que pasar a un proceso quirúrgico, que es una cesárea, ya es un proceso de mayor riesgo. ¿Y es riesgo para el bebé también? Claro. Claro, el objetivo de la cesárea es disminuir el riesgo de ocurrencias de trastornos en el parto para el bebé. Pero también sí tiene un mayor riesgo para el bebé. Correcto. Nos dice otra persona, buenos días, yo tuve a mi niño casi a los 17 años y el embarazo me dio piedras en la vesícula. A los 12 años después quedé embarazada a mis 28 años luego, pero ese embarazo fue alto riesgo y el parto fue más doloroso que el primero. Tenía 16 años y que ahora que tengo 28. Otra persona dice, esta situación implica también para el adolescente lidiar con el estigma social, familiar, exacto, rechazo, señalamiento y discriminación. Y quizás nos quedamos en estos dos mensajes. Sí, mire, la verdad que, bueno, el primero habría que investigar qué es lo que pasó, pues por qué el segundo le dio complicaciones, más complicaciones siendo una mujer adulta. Sí. No le podría decir en este momento por qué. Sí, pues habría que valorar qué fue lo que ocurrió, estudiarla, analizarla, situaciones que pudieron ocurrir ya en la edad adulta, sí, pues no le sabría decir. La otra cosa es que sí, miren, consecuencias hay de todo tipo. Ya hablamos de las consecuencias médicas, que son las consecuencias para ella y para el bebé, pero también están las consecuencias familiares, rechazo de la familia, la familia le retira el apoyo, le cambia a ella su proyecto de vida, ya no puede seguir estudiando, sino que tiene que trabajar. Así es. ¿Qué pasa? Eso puede hacer de que el ciclo de la pobreza se perpetúe. ¿Por qué? Porque una niña que... Miren, yo voy a dar un ejemplo. Yo siempre cuando hablo en charlas o con grupos de padres, les digo, ustedes para hablar con sus hijas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pregúntenles por su proyecto de vida. Así es. ¿Qué querés hacer cuando seas adulta? Yo quiero ser comunicadora social para estar en la televisión, quiero ser médico, abogado, lo que sea. Y después les preguntan, ¿y qué pasaría si tú sales embarazada? Hablarle bien directo. Directo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si salís embarazada, que tenés que dejar de estudiar, que tenés que hacerte cargo de tu hijo. Eso implica que tenés que empezar a trabajar. Así es. Ya no puedes seguir estudiando. Ya tu proyecto de vida ya no existe. Entonces eso cambia. La familia tiene un proyecto también para sus hijos. Así es. Todos los que somos padres pensamos que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros. Así es. Pero ¿qué pasa si nuestra hija resulta embarazada a los 14, 15 años? Ya mi proyecto familiar también se dificulta. Entonces estamos hablando de educación, estamos hablando de proyecto de vida, estamos hablando de factores económicos, del estigma social, porque es la niña que tuvo un embarazo, como mencionaron, quizás de un hombre adulto o quizás de un novio que se fue del país y él la dejó o lo que sea, pero ya es el estigma de la niña que salió embarazada. Y eso también hay que verlo a futuro. Son personas y las estadísticas lo mencionan, pues lamentablemente así es, que están propensas a tener más parejas sexuales a lo largo de su vida. Wow. Y también están más expuestas, por lo mismo, a tener nuevos embarazos no planificados y a tener mayor posibilidad de infecciones de transmisión sexual. Y sumado a eso la parte psicológica, porque muchas se deprimen, vienen los suicidios, eso vienen muy muchas situaciones difíciles. Eso es importante, que se me olvidó mencionar, y gracias por recordármelo. Después del parto hay las depresiones postparto o la psicosis postparto, que también se ha visto que las adolescentes se pueden complicar con eso. Entonces es una gama grande de complicaciones. Por eso es importante que a nuestros adolescentes se les hable, y hay que ser crudo, como usted mencionaba hace un momento, hay que ser crudo y decirle qué pasaría si tú sales embarazada ahorita. Y es que, doctor, la educación sexual empieza desde casa. Si nosotros empezamos a llamarles a los órganos genitales del varón o de la niña con otros que no tienen nada que ver con el nombre real, biológico, entonces no estamos empezando con una excelente educación sexual. Desde casa al órgano se le llama la oreja, oreja, el pie, pie, el ojo, ojo, la lengua, lengua, todo, ¿verdad? No hay que andar poniendo otros nombres que hay, porque llegan a otro lugar y entonces dicen, no, eso no se llama así, y vamos erróneamente deseducando
educando a nuestros hijos con lo que debemos hacer. Exacto. Dice otra persona, muy buenos días, doctor, excelente el tema. Yo tengo una prima, tengo una adolescente si de un adolescente, vamos a analizar lo que nos están preguntando, los adolescentes tienen la capacidad de pensar bien por qué no se vacunan porque todas las niñas pueden utilizar anticonceptivos para no salir embarazadas. Me imagino que quiere decir que si tienen actitudes de adultos porque no adquieren responsabilidades de adultos. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras el mensaje. Sí, bueno, es que es parte de la responsabilidad que viene con la educación. Tienen que recibir una educación primero, una orientación. Entonces, estas niñas y evitar el estigma, eso es importante también, porque las niñas y los niños, porque algo importante, los varones también tenemos mucha responsabilidad y los adolescentes que están empezando a tener vida sexual activa, a buscar la información y buscar lugares donde tienen acceso a métodos de planificación. Sí. Importante, la automedicación en la planificación, sobre todo en el caso de las niñas, para que se inyectan por su cuenta o van y le piden a la prima que en el centro de salud les den o van a la farmacia. No tiene que automedicarse. Si usted va a decidir como joven iniciar vida sexual, acuda a buscar información donde una ginecobstetra, por ejemplo, un médico, si usted conoce tiene una prima, una vecina médico, que le dé toda la información para que usted pueda prevenir de forma adecuada y de acuerdo a sus características físicas, el medicamento o el anticonceptivo en este caso, que es el indicado para ello. Bueno, y siempre el condón, en el caso de las relaciones sexuales, la semana pasada se mencionó, no debería ser negociable. O lo usas o no hay nada. Exactamente, porque previene no solo un embarazo, hay que tener mucha responsabilidad. Sí. Los niños, las niñas, si bien es cierto, están las hormonas a flor de piel, quieren descubrir el mundo, quieren descubrir su sexualidad, pero hay que hacerlo también con responsabilidad. Así. Ahí el libre albedrío está también mucho en juego la educación de nosotros como padres desde el punto de vista de respeto también para nuestros hijos e hijas, no solamente ser impositivos, sino también producir algún tipo de comunicación entre nuestros adolescentes para que tratemos de evitar, ¿verdad?, ese embarazo en la adolescencia. Ahí tenemos el número de teléfono del doctor Roberto Gómez Martínez, él es máster en salud sexual y reproductiva. Usted puede hacer todas las consultas. Doctor, no nacimos aprendidos como para ser padres, pero podemos también guiarnos primero por Dios y después por ustedes los especialistas. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, de inmediato están más que preparados los muchachos, que eso sí están bien informados en este tema. Adelante.